Exposición sobre los Incoterms. Los métodos de valoración Incoterms 2020. Desde el 1 de enero de 2020, todas las importaciones y exportaciones se regulan por los nuevos Incoterms 2020. Los Incoterms son una serie de normas aceptadas y reconocimiento internacional que establecen los derechos y obligaciones de comprador y vendedor en los intercambios comerciales que indican las condiciones de venta. Desde su creación, los Incoterms se revisan periódicamente para adaptarse a la realidad del momento y a los cambios que experimenta el comercio internacional. Cambios en los Incoterms 2020. Los principales cambios de los Incoterms 2020 con respecto a los Incoterms 2010 son: se sustituye el Incoterm DAT, Delivered at Terminal, que desaparece por DPU, Delivered at Place Unloaded. A efectos es un solo cambio de nombre, ya que las obligaciones y responsabilidades son las mismas, pero el nuevo nombre DPU permite pactar la entrega en cualquier lugar, no necesariamente en terminal, aunque también. Se establecen nuevas condiciones en la contratación del seguro para los Incoterms CIF y CIP. Para el transporte marítimo bajo el Incoterm FCA, el comprador podrá pedir a la naviera o a su agente que emita el BL con la anotación on board. Para el vendedor, cosas a tener en cuenta en la aplicación de los Incoterms 2020. En cuanto a las cosas a tener en cuenta sobre la aplicación de los Incoterms 2020, son: para que sea válido el Bill of Lading o conocimiento de embarque BL, se tiene que indicar en el mismo que se rige por la normativa UCP 600, normas que regulan los créditos documentarios, porque es lo único que admite el house. Indicar que aplican los Incoterms 2020 en el contrato de venta, porque si no pueden aplicar los Incoterms del año 2010 o 2000. ¿Cuáles son los Incoterms 2020? Estos son los Incoterms vigentes desde el 1 de enero de 2020. Estos términos creados por la Cámara de Comercio Internacional, CSI, definen las responsabilidades de compradores y vendedores en la entrega de mercancías. La versión actual, la novena, se publicó en 2019 y entró en vigor el 1 de enero de 2020. Los Incoterms para el año 2025 se presentan en la siguiente tabla: EXW, EXWorks. En fábrica, este Incoterm no debe utilizarse si el vendedor entrega la mercancía en otro lugar que no sea en sus instalaciones. FCA Free Carrier libre, transportista. La novedad del FCA respecto a los Incoterms de 2010 es que cuando se trate de transporte marítimo, el comprador puede indicar a su transportista que emita el BL, el Bill of Lading, conocimiento de embarque, el vendedor con la especificación on board, como justificante de la entrega de la mercancía para facilitar la operativa de los créditos documentarios y que se abone así el crédito al vendedor como garantía del banco, pero que no es parte en el contrato de transporte FAS Free, a longest ship o libre costado del buque. Este Incoterm solo es válido para el transporte marítimo y se emplea generalmente para mercancías especiales que tienen unas necesidades de cargas particulares. No es habitual para carga paletizada o contenedores. FOB Free On Board, libre a bordo. Este Incoterm solo se utiliza para transporte marítimo y no debe emplearse para mercancías en contenedores, ya que la responsabilidad se transmite cuando la mercancía se carga a bordo del buque. La mercancía está físicamente tocando el suelo del buque, pero los contenedores no se cargan en cuanto llegan a la terminal,
Por tanto, si la mercancía sufriera algún daño mientras está en el contenedor, sería muy difícil establecer cuándo sucedió. CFR, Cost and Freight, coste y flete. Este Incoterm solo se emplea en transporte marítimo. CIF, costes y seguro de flete. La novedad de este Incoterm en la versión 2020 hace referencia a las coberturas del seguro que debe contratar el vendedor, apuntando que deben ser las mismas que las proporcionadas por las cláusulas C de la Institute Cargo Clause, es decir, el seguro debe cubrir hasta la llegada a puerto de destino. Es un Incoterm que solo se utiliza para el transporte marítimo. Es un Incoterm muy utilizado ya que determina el valor en aduana. CPT, Carrier Put-Take, transporte pagado hasta. Este Incoterm es válido para cualquier medio de transporte. CIP, Carriage and Insurance, transporte y seguro pagados hasta. La novedad en este Incoterm respecto a los Incoterms de 2010 reside de nuevo en las coberturas del seguro. En este caso, el seguro, además de obligatorio, debe contener las mismas coberturas que las proporcionadas por las cláusulas A de las Institute Cargo Clause. La mercancía debe estar asegurada hasta la entrega, hasta el transportista en destino. DPU, Delivered at Place Unloaded, entregada en lugar descargada. Este Incoterm de nueva creación y constituye a DTA, en realidad lo que hace es ampliar las opciones de entrega, ya que DAT indicaba que la entrega debía realizarse en la terminal. Ahora con DPU la entrada puede realizarse en otro lugar acordado, además de la terminal. DAP, Delivered at Place, entregado en un punto. Este Incoterm es válido para todos los medios de transporte. El seguro no es obligatorio, pero si se contratará, los gastos los asumirá el vendedor. DDP, Delivered Duty Paid, entregado con derechos pagados. Este Incoterm justo el opuesto a EXW. El vendedor asume todos los gastos y riesgos. En cuanto a los métodos de valoración en Venezuela, la valoración aduanera que determina el valor en aduana de las mercancías importadas se basa en 6 métodos, siguiendo el orden establecido en el acuerdo. En el acuerdo sobre valoración aduanera de la Organización Mundial del Comercio, OMC. El primer método es el valor de transacción de las mercancías importadas, seguido por el valor de transacción de mercancías idénticas y luego el valor de transacción de mercancías similares. Los 6 métodos de valoración aduanera en Venezuela, según el acuerdo de la OMC y la legislación nacional, el valor de transacción es el precio realmente pagado o por pagar las mercancías cuando son vendidas para la exportación al país de importación. Este valor debe incluir ciertos elementos como fletes, seguros, embalaje y otros incrementables. 2. El valor de transacción de mercancías idénticas. Si no se puede aplicar el primer método, se utiliza el valor de transacción de mercancías idénticas a las importadas, vendidas por la exportación al mismo país y en el mismo momento. Valor de transacción de mercancías similares. En caso de no poder aplicar los 2 métodos anteriores, se utiliza el valor de transacción de mercancías similares a las importadas también vendidas para la exportación al mismo país y en el mismo momento. Método deductivo. Este método se utiliza el precio unitario de venta en el mercado del país de importación, deduciendo los costos relacionados con la importación y los gastos posteriores a la misma. Método de valor reconstruido.
se utiliza para determinar el valor en aduana a partir de los costos de producción, los gastos de venta y los beneficios del vendedor. Último recurso. Si no es posible aplicar los 5 métodos anteriores, se utiliza un método de último recurso para determinar el valor en aduana. La valoración aduanera en Venezuela está regulada por la Ley Orgánica de Aduanas, el reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas y la Providencia Administrativa del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT. Es importante recordar que la correcta determinación del valor en aduana es fundamental para el cálculo de los derechos arancelarios y la aplicación de otros tributos relacionados con la importación. Gracias por su atención. Esta fue toda mi exposición.